Boston, 1847. Miles de irlandeses huyendo de la gran hambruna encontraron en Boston la supervivencia a base de platos simples: patatas, col, cerdo salado y pescado. Aquella cocina de necesidad no solo calmó el hambre, también transformó para siempre la gastronomía local. De guisos y panes a chowders y puddings, sabores que aún perviven. El video recorre esas comidas nacidas del hambre, la tenacidad y la fe, muchas todavía reconocibles en las mesas bostonianas. New England Boiled Dinner. Pocas comidas capturaron tanto la lucha irlandesa en Boston como el New England Boiled Dinner. Imagina una olla burbujeando sobre una diminuta cocina de un piso de vecindad. La carne curada de vaca hundiéndose al fondo, la col ablandándose arriba y las hortalizas de raíz suavizándose en medio. No era glamuroso, pero llenaba, y eso era lo más importante. En Irlanda, la carne de vaca era un lujo raro. En los mercados de Boston, en cambio, la carne en salmuera era barata y accesible. Combinada con col y patatas, verduras que recordaban a casa, esta comida de una sola olla se volvió un básico. También era práctica. Una sola olla significaba menos combustible, y las sobras podían transformarse en hash al día siguiente, estirando aún más las pocas monedas. Lo que empezó como una comida de supervivencia para inmigrantes desesperados se convirtió en una tradición duradera. Hoy, cada día de San Patricio, Boston sigue sirviendo platos y platos de carne en salmuera con col, un alimento que conecta a generaciones con la resiliencia de sus antepasados. Irish Stew. Si el Boiled Dinner fue la invención irlandés-estadounidense de Boston, el Irish Stew fue el sabor del hogar llevado a través del mar. En las cocinas estrechas del South Boston, las familias dejaban hervir ollas de carnero o vacuno barato con patatas, cebollas y zanahorias hasta que todo se fundía en un guiso espeso y reconfortante. Era de esos platos que alimentaban a muchos, calentaban los huesos y recordaban a los cansados inmigrantes aquello que habían dejado atrás. En Irlanda, el cordero y el carnero eran las carnes tradicionales. En Boston, esos cortes eran difíciles de encontrar o demasiado caros. Los irlandeses se adaptaron, usando a menudo los recortes que el carnicero no conseguía vender. Patatas y cebollas abundaban y eran baratas, y con el tiempo, el guiso dejó de tratarse tanto de la carne como del consuelo que brindaba. El Irish Stew no era solo la cena, era identidad. Cada cucharada cargaba memoria, supervivencia y una tozuda clase de orgullo. A día de hoy, un cuenco humeante en Boston sigue sabiendo a resistencia, familia y ganas de seguir adelante. Bacon y col con patatas cocidas. Si hubo un plato que se sintió a comida de domingo para las familias irlandesas en Boston, fue el bacon con col y patatas cocidas. No era el bacon grueso estadounidense de hoy, solía ser cerdo salado, hervido hasta quedar tierno y luego cortado en lonchas junto a la col suave y una montaña de patatas humeantes. Simple, sí, pero profundamente saciante. Este plato era un vínculo directo con Irlanda. Durante generaciones, el bacon con col había ocupado el centro de las mesas rurales. En Boston mantenía el mismo significado: hogar, familia y un gusto a dignidad en medio de la pobreza. Cocinarlo todo en una sola olla mantenía el gasto en combustible bajo, mientras que el caldo resultante podía reutilizarse para sopas o guisos. Aquí nada se desperdiciaba. Aunque comenzó como comida campesina, el bacon con col se elevó a insignia de herencia. En cocinas y pubs de Boston, sigue siendo un recordatorio orgulloso de que los platos más sencillos pueden cargar el mayor sentido. Cerdo salado con col y nabos. Cuando el dinero escaseaba, y casi siempre escaseaba, el cerdo salado con col y nabos mantenía alimentadas a las familias irlandesas de Boston. El cerdo era la carne más barata en los muelles, vendido en barriles, fuertemente salado para soportar el largo viaje desde el Medio Oeste. Los inmigrantes lo remojaban para quitarle sal y luego lo hervían con col y nabos hasta que todo se ablandaba en un guiso robusto, salado y ligeramente dulce. No era glamuroso. A menudo el cerdo era graso o duro, pero en aquellos pisos hacinados cundía mucho más que la carne fresca. La col llenaba la olla, los nabos aportaban volumen, y juntos creaban una comida que se pegaba a las costillas. Para niños que habían conocido el hambre durante la hambruna, este plato era puro consuelo, la prueba de que en América, al menos, había algo que comer. El aroma de cerdo salado con col se volvió habitual en los barrios irlandeses de Boston, un recordatorio de que incluso los cortes más duros y las verduras más simples podían convertirse en algo que supiera a hogar. Sopa de cebada con cebollas, zanahorias y patatas. En las noches frías de Boston, nada se estiraba más que una olla de sopa de cebada. Las familias irlandesas echaban granos de cebada al agua hirviendo con cebollas, zanahorias y patatas,
ingredientes baratos que llenaban la olla y mantenían el cuerpo caliente. La carne era opcional y la mayoría de las veces no había. La cebada daba cuerpo al caldo, convirtiendo restos de verduras en algo que se sentía como una comida de verdad. En Irlanda, la cebada había sido durante mucho tiempo el cereal de los pobres, usado para pan, cerveza y sopa. En Boston cumplió el mismo papel: asequible, saciante y confiable. Las madres podían servir cucharón tras cucharón a media docena de hijos, y todos se iban a la cama con algo en el estómago. La sopa de cebada no era solo supervivencia, era convivencia. Compartida entre familias y vecinos, demostraba que incluso en los tiempos más duros, la comida tenía poder para unir y mantener viva la esperanza. Gachas de avena con agua o leche. Cada familia irlandesa en Boston conocía este plato. Era desayuno, cena y a veces lo único sobre la mesa. Gachas de avena hechas con poco más que avena hervida en agua o, si había suerte, un chorrito de leche. Era simple y humilde, pero llenaba el vientre y mantenía a raya el hambre. En Irlanda, la avena había sido un básico durante siglos, alimentando a los jornaleros en días de campo interminables. En Boston cumplía el mismo propósito, aunque con una urgencia nueva: evitar que estibadores, obreros y niños pasaran hambre. Un poco de azúcar o una nuez de mantequilla era un lujo raro. La mayoría de los días era solo un cuenco humeante de avena y poco más. Los bostonianos más pudientes podían despreciarla como comida de pobres, pero para los irlandeses era fuerza en un cuenco. Día tras día, los sostuvo durante los inviernos más duros y dio a los niños energía para afrontar otra jornada. Pan de soda irlandés con mantequilla. Pocos aromas llevaban tanto consuelo a una cocina de inmigrantes como el del pan de soda horneándose sobre la piedra del hogar. Hecho con harina, bicarbonato, sal y suero de leche, no requería levadura cara, solo manos rápidas y una sartén caliente. En los pisos abarrotados de Boston, el pan de soda se convirtió en el básico diario, cortado en rebanadas gruesas y untado con un poco de mantequilla si la familia podía permitírselo. En Irlanda, este pan ya estaba ligado a la supervivencia. Podía prepararse deprisa, hornearse en ollas de hierro y comerse caliente para alargar comidas magras. En Boston, las madres dependían de él del mismo modo, convirtiendo ingredientes escasos en algo saciante y familiar. Para los niños que habían cruzado el océano con hambre, un trozo de pan de soda significaba seguridad. Significaba que esa noche no se irían a la cama con el estómago vacío. Hoy, las panaderías de Boston siguen vendiendo pan de soda, especialmente en torno a San Patricio, prueba de que lo que un día mantuvo con vida a tantas familias ahora conecta generaciones. Cada hogaza guarda la memoria de la resiliencia, la supervivencia y el sabor del hogar. Bacalao salado cocido con patatas y cebollas. El bacalao salado fue el regalo del mar para los inmigrantes pobres. Barato, conservado y vendido por piezas en el puerto de Boston, se convirtió en un salvavidas para las familias irlandesas que no podían pagar pescado fresco. Lo remojaban durante la noche para bajar la sal y lo hervían con patatas y cebollas hasta que todo se volvía tierno en un guiso sustancioso y salino. Este plato llevaba ecos de Irlanda, donde el pescado en salazón había sido parte de la dieta costera durante generaciones. En Boston era aún más común. Los barcos traían toneladas desde Terranova y los Grand Banks, lo que lo convertía en una de las proteínas más accesibles para la clase trabajadora. A menudo se comía los viernes, cuando la tradición católica exigía pescado, pero también aparecía entre semana cuando las monedas faltaban. No era glamuroso, pero sí fiable. Mantuvo a las familias alimentadas durante largos inviernos. Aportó variedad a mesas dominadas por patatas y col y recordó a los irlandeses que incluso en una ciudad extraña el mar seguía ofreciendo sustento. Patatas y cebollas fritas en sartén con grasa o trocitos de bacon. Si hubo un plato que mostró la austeridad ingeniosa irlandesa en Boston, fueron las patatas con cebolla fritas. Las patatas cocidas que sobraban se cortaban finas, se lanzaban a una sartén caliente con cebolla y se freían en la grasa disponible. A veces manteca, a veces restos de jugos, y en los días afortunados, algunos trocitos crujientes de bacon. No era solo comida, era ingenio. Toda madre inmigrante sabía cómo convertir una comida en dos, y las patatas fritas convertían los restos en algo reconfortante y contundente. El olor de cebolla chisporroteando llenaba los pisos apretados, recordando a las familias que incluso la comida simple podía sentirse como un banquete. En Irlanda, la patata había sido la vida misma. En Boston, siguió cumpliendo ese papel, pero freírlas aportó un matiz nuevo. Bordes crujientes, notas ahumadas y una riqueza que el simple hervor no podía dar. Con el tiempo, este básico de sartén se volvió un favorito de Boston, demostrando que las comidas más sencillas suelen dejar la huella más profunda. Col Cannon,
El colcannon fue el sabor de Irlanda llevado directo a las cocinas de Boston. Simple y con alma, no era más que puré de patatas mezclado con col hervida, o a veces kale cuando no había col a mano. Una nuez de mantequilla encima transformaba lo sencillo en puro consuelo. Para los inmigrantes irlandeses, el colcannon no era solo comida, era memoria. En casa era un plato campesino común, presente en casi cada cabaña. En Boston recordaba a las familias los días mejores antes de la hambruna, cuando los campos aún daban patatas y el hambre no las había empujado a cruzar el mar. A los niños les encantaba, sobre todo al mezclar la mantequilla entre el puré cremoso y apurar hasta el último bocado del plato. Aunque nació de la pobreza, el colcannon perduró como un plato de orgullo. Las familias lo transmitieron de generación en generación, y en cada cucharada quedaba el recordatorio de que la tradición podía suavizar la dureza. Incluso en los peores momentos, este cuenco sencillo de patatas y col llevaba el sabor de la esperanza. Jamón cocido con hortalizas de raíz. Para las familias irlandesas de Boston que lograban reunir un poco de dinero extra, el jamón cocido con hortalizas de raíz sabía a banquete. Una pernica o un codillo curado a la olla, a fuego lento, hasta que la carne se ablandaba y el caldo se hacía rico. Alrededor, zanahorias, chiribías, nabos y patatas absorbían el sabor, estirando un trozo de carne para alimentar a toda la casa. En Irlanda, el cerdo era la carne más familiar, a menudo salada o ahumada para durar en tiempos de escasez. En Boston, esa tradición continuó. El jamón era más barato que la vaca y más fiable que los cortes frescos. Se convirtió en el centro de las comidas dominicales, cuando la familia se reunía después de misa, compartiendo no solo comida, sino una rara sensación de celebración. Lo que empezó como un sustituto asequible creció hasta ser un plato comunitario, con significado más allá de la mesa. Aún hoy, una olla de jamón con verduras es más que cena. Es una tradición que une generaciones y mantiene viva la herencia irlandesa en las cocinas de Boston. Pan moreno con manteca o mantequilla. El pan moreno era el básico cotidiano en las cocinas irlandesas de Boston. Oscuro, contundente y hecho con harina gruesa o harina de maíz, era barato de hornear y llenaba estómagos hambrientos cuando había poco más en la mesa. Una rebanada gruesa untada con manteca, o con mantequilla si la familia podía, convertía esta hogaza humilde en una comida completa. En Irlanda, el pan moreno había estado ligado a la vida campesina durante generaciones, horneado en hogares con avena o harina integral. En Boston, los inmigrantes mantuvieron la tradición viva, adaptando recetas con maíz americano o melaza cuando faltaba trigo. Era una comida recia, densa para durar, nutritiva para sostener a un trabajador durante una larga jornada. El Boston Brown Bread, a menudo al vapor y endulzado, sigue apareciendo en mesas locales hoy, prueba de que las hogazas de supervivencia de los inmigrantes irlandeses se hornearon en la historia estadounidense. Lo que empezó como símbolo de pobreza hoy se recuerda como herencia, cargando tanto la lucha como el orgullo de un pueblo que se negó a dejar que la dureza borrara sus tradiciones. Fish chowder. Pocos platos unieron más a los irlandeses con Boston que el fish chowder. Con el puerto a 2 pasos, el pescado local era barato y abundante, así que fue una elección natural para las familias inmigrantes. Cocían trozos de bacalao o eglefino con patatas y cebollas en un caldo sencillo, a veces espesado con leche si podían permitírselo. El resultado era sustancioso, reconfortante y fácil de rendir para muchos. En Irlanda, las sopas de pescado eran comunes en la costa, pero Boston dio a los irlandeses acceso a una abundancia marina nueva. El chowder se convirtió en su manera de mezclar hábitos del viejo mundo con recursos del nuevo. Una olla podía quedarse al fuego todo el día, alimentando a vecinos y familia por igual, en cada cuenco el toque salino del Atlántico. Con el tiempo, lo que nació por necesidad se transformó en orgullo. El fish chowder no fue solo supervivencia, fue comunidad en un cuenco. Un plato capaz de limar un poco los bordes ásperos de la vida inmigrante. Corned beef hash. En el Boston irlandés no se tiraba nada, y así nació el corned beef hash. Tras un boiled dinner, las familias picaban la carne y las patatas que quedaban, las salteaban en una sartén con cebolla y freían todo hasta que quedaba crujiente y dorado. Lo que habían sido sobras de ayer se convertía en el desayuno de hoy, lo bastante contundente para sostener a los obreros en largas horas en los muelles o las fábricas. Este plato era pura practicidad. La carne era cara, las patatas eran preciadas y estirar la comida era cuestión de sobrevivir. El hash convertía el poco en suficiente. También llevaba un consuelo particular. El aroma de carne y cebolla dorándose llenaba los pisos minúsculos con un sentido de hogar, incluso cuando el dinero se había ido. Lo que empezó como una forma de arreglárselas se convirtió en un clásico estadounidense. El corned beef hash sigue ocupando su lugar en los desayunos de Boston hoy, prueba de que la comida nacida de la dureza puede elevarse a tradición.
Hash o guiso de carne y verduras. Para los inmigrantes irlandeses en Boston, hash a menudo significaba lo que fuera que se pudiera hervir junto. Trozos de carne sobrante, hojas de col, pedazos de patata y zanahorias sueltas iban a una misma olla. Nada combinaba, nada se desperdiciaba, y aún así el resultado era un guiso saciante que mantenía vivas a familias enteras. Este modo de cocinar nació de la pobreza. En los mercados atestados, los carniceros a veces vendían huesos con algo de carne o recortes demasiado duros para los clientes adinerados. Los irlandeses los aprovechaban, los estiraban con hortalizas de raíz y los convertían en algo contundente. No se trataba tanto del sabor como de sobrevivir, pero compartido en una mesa abarrotada se sentía como suficiente. Estos guisos no eran solo comida, eran la prueba de la resiliencia. Cada olla burbujeante recordaba que, por poco que tuvieran, podían crear calor, alimento y la fuerza para afrontar otro día. Tortitas de patata o tortas de plancha. Cuando quedaban patatas, y en las cocinas irlandesas casi siempre quedaban, recibían una segunda vida como tortitas de patata. Conocidas en Irlanda como boxty, estas tortas de plancha se hacían mezclando puré de patata con harina, quizá un huevo si la familia tenía, y se freían hasta dorar en una plancha caliente. Crujientes por fuera, suaves por dentro, eran baratas, rápidas y saciaban. En los pisos de vecindad de Boston, este plato era pura ingeniosidad. Convertía las patatas hervidas de ayer en el desayuno o la cena de hoy. Las familias podían estirar un puñado de patatas para alimentar a todos, y a los niños les encantaban porque se sentían como un premio frente a la monotonía de la avena o las raíces hervidas. Un poco de mantequilla o grasa añadía riqueza, pero incluso sin eso, las tortitas llevaban calor y consuelo. Más que una manera de ahorrar, las tortitas de patata eran un bocado de tradición. Cada mordisco recordaba a las familias que, incluso en una ciudad extraña, podían mantener viva una parte de Irlanda en el plato. Estofado de nabo y col con trocitos de cerdo salado. Para muchas familias irlandesas en Boston, el estofado de nabos y col con unos recortes de cerdo salado era la definición de cocina de supervivencia. El cerdo no era mucho, a menudo recortes grasos o corteza, pero al hervirse con col y nabos, soltaba el suficiente sabor como para transformar verduras sencillas en un guiso ahumado y sustancioso. Esto era comida campesina en estado puro. En Irlanda, la col y los nabos siempre habían sido cultivos de respaldo, baratos y fáciles de cultivar. En Boston, los inmigrantes volvieron a apoyarse en ellos, comprando sacos en los mercados callejeros y combinándolos con el cerdo que pudieran pagar. El guiso llenaba estómagos, apartaba el frío y aseguraba que ningún resto de comida se desperdiciara. Aunque nació de la necesidad, este guiso llevaba un orgullo silencioso. Probaba que incluso las cocinas más pobres podían producir calor, alimento y sentido de hogar en los tiempos más duros. Zanahorias y chiribías guisadas con cebolla. Cuando la carne quedaba fuera de alcance, lo que ocurría a menudo, las familias irlandesas en Boston recurrían a guisos de verduras sencillos. Zanahorias, chiribías y cebollas eran baratas, abundantes y fáciles de cocinar hasta quedar suaves y dulces. Hervidas lentamente en una olla con agua o con un poco de caldo, llenaban el aire de calidez y alcanzaban para toda la casa. En Irlanda, las raíces habían sido pilares de la dieta, fiables incluso en tiempos flacos. En Boston ofrecían el mismo consuelo. La zanahoria aportaba color, la chiribía un dulzor meloso y la cebolla profundidad. Juntas componían un guiso que quizá no era rico, pero sí nutritivo, y eso importaba más que nada. Para muchas familias inmigrantes, un cuenco de este guiso era más que comida, era tranquilidad. Significaba que los niños dormirían con el estómago lleno y que mañana, por duro que fuera, podrían resistir de nuevo. Hortalizas de raíz hervidas en caldo de carne. A veces, el único rastro de carne en una cocina inmigrante irlandesa era el caldo que quedaba tras hervir cerdo o vaca. A ese líquido precioso iban a parar zanahorias, colinabos y nabos, hortalizas baratas que se vendían acarretadas en los mercados bostonianos. El caldo les daba riqueza, convirtiendo raíces cocidas en una comida con sabor y sustancia que llegaba para todos en la mesa. Este plato reflejaba la dura realidad de la vida inmigrante. La carne en sí era un lujo, pero su caldo nunca se desperdiciaba. Las familias guardaban cada gota, usándola para transformar verduras humildes en algo contundente. Los niños crecían con platos de raíces humeantes, que absorbían el sabor del caldo con trozos de pan o rebanadas de pan moreno. Con el tiempo, esta combinación sencilla se volvió una especie de comida de consuelo. Llevaba la lección de que sobrevivir no siempre iba de abundancia, sino de aprovechar cada resto y encontrar calor en el cuenco más simple. Compota de fruta con pan o tortas de avena. La dulzura era rara en la dieta inmigrante irlandesa.
Por eso la compota de fruta se sentía casi como un lujo. Las familias cocían la fruta que encontraran: manzanas de los huertos de Nueva Inglaterra, uvas pasas o alguna baya ocasional, y la servían con tortas toscas de avena o rebanadas de pan moreno. No era postre como lo entendemos hoy, pero aportaba color y consuelo a mesas dominadas por patatas y col. En Irlanda, manzanas y bayas se hervían desde siempre para mermeladas o conservas, una forma de guardar fruta para los meses flacos. En Boston, los inmigrantes siguieron con el hábito, adaptándose a lo que ofrecían los mercados locales. Incluso cuando el azúcar era escaso, la dulzura natural de la fruta regalaba a las familias un pequeño placer tras días largos y amargos. La compota demostró que, aún en los tiempos más duros, las familias encontraban maneras de crear pequeñas celebraciones. Daba a los niños un motivo para sonreír, y para los padres recordaba que la vida todavía guardaba dulzuras dignas de saborearse. Pudding de pan tostado. En las cocinas irlandesas de Boston no se desperdiciaba nada, ni siquiera el pan duro. Las hogazas de ayer se rompían en trozos, se remojaban en leche, se endulzaban con un poco de azúcar o melaza y se horneaban hasta dorar. El resultado era un pudding de pan tostado, un plato que convertía sobras en consuelo. La receta tenía raíces profundas en Irlanda, donde la frugalidad mandaba en la cocina. En Boston se volvió una forma favorita de estirar ingredientes. A los niños les encantaba, tibio, suave y dulce, frente a las verduras hervidas y la avena que ocupaban la mayoría de los días. Para los padres era más que postre, era la prueba de que aún podían dar a los suyos un bocado de placer en medio de la dureza. El pudding de pan no solo combatía el hambre, recordaba que incluso en los tiempos más difíciles, la alegría podía hornearse a partir de restos. Cada bocado llevaba el mensaje de que, por amarga que fuera la vida, aún guardaba dulzuras dignas de disfrutarse. Sopa de alubias con hortalizas de raíz. Si hubo un plato que rindió más que cualquier otro, fue la sopa de alubias. Las familias irlandesas en Boston compraban a menudo alubias o guisantes secos a granel, porque eran baratos, contundentes y podían durar todo el invierno. Hervidos lentamente con zanahorias, nabos, cebollas o patatas, los granos se ablandaban en un caldo espeso y sustancioso que alimentaba a muchos con apenas un puñado de ingredientes. En Irlanda, guisantes y alubias habían sido cultivos de respaldo durante siglos. En Boston cumplieron el mismo papel: sostener a los trabajadores en jornadas largas cuando la carne no era opción. Una sola olla podía recalentarse día tras día, añadiendo agua o más verduras para estirarla aún más. Las familias la apuraban con pan de soda o pan moreno, asegurándose de que no se perdiera ni una gota. Cada cuenco sabía a ingenio, prueba de que incluso la comida más simple podía mantener viva la esperanza. Para muchos inmigrantes, la sopa de alubias no era solo la cena, era la supervivencia servida caliente. La cocina irlandesa en Boston es una historia de supervivencia y memoria, que transformó la necesidad en identidad. Platos humildes, de la avena al guiso, se convirtieron en símbolos de resiliencia comunitaria y familiar, nacidos en pisos abarrotados y compartidos entre vecinos. Con el tiempo, esas comidas pasaron de ser sustento de emergencia a pilares de la ciudad: corned beef en San Patricio, chowder humeante y pan de soda, un legado vivo que recuerda que la historia también se saborea.